Hola, ¿qué tal amigos, seguidores de Los Andes, el periódico digital de Riobamba? Sean todos ustedes bienvenidos, buenos días, ya cuando es sábado 2 de diciembre, el último mes del año 2023. Qué gusto retomar nuestro programa Agenda Empresarial. El objetivo, conocer los productos y servicios que ofrecen grandes empresarios, así como también grandes profesionales de nuestra ciudad y, por qué no decirlo, a nuestros auspiciantes que tuvieron el agrado de colaborar con este espacio en el mes de noviembre, y me refiero a la consultora jurídica Ábalos, con quien vamos a compartir, ya lo pueden visualizar, pero primero saludemos a nuestros auspiciantes y entramos en el tema de agenda empresarial. Muy buenos días. Con el auspicio de Automotores Latina Consorcio, cumple tus sueños. Abogado defensor Pablo Aquilino Ábalos. Grupo Sky, vive la conexión. Y Fibra Telecom, siempre conectados. El tema que trataremos la mañana de hoy es sobre la consultora jurídica y empresarial Ábalos. 23 años, nada más y nada menos, pueden creer ustedes. Tengo el gusto de tenerlo como invitado, a un gran amigo, gran profesional, padre de familia en su época, toda una eminencia, colega también, ha hecho radio, sigue haciendo radio. Pero antes de conocer toda su trayectoria, quisiéramos saludarte, Pablo. Muy buenos días, gracias por estar acá y gracias por haber sido parte de Agenda Empresarial en el mes de noviembre. Buenos días. Buenos días, Marcelo. Un gusto nuevamente compartir este espacio aquí de Diario Los Andes en este escenario y compartir contigo justamente algunas experiencias que podríamos compartirle de igual manera con la ciudadanía que se encuentra transmitiéndose en este momento a través de este medio digital de Diario Los Andes. Y para que ustedes conozcan un poco de su trayectoria, vale la pena, siempre ustedes saben, cuando hacemos la agenda empresarial, vemos la parte humana del empresario, vemos la parte humana del invitado, para luego conversar, porque también hemos tenido el gusto de que Pablo Aquilino Ábalos Reyes esté como invitado, como analista político en alguno de los programas de Diálogo Abierto, que también hay que agradecerte, amigo del medio, siempre ha estado entre nosotros. Pero qué gusto, qué gratificante conocer que Pablo Aquilino Ábalos Reyes es licenciado en Ciencias Públicas, abogado de los Tribunales de Justicia del Ecuador, doctor en jurisprudencia, especialista en justicia indígena y procedimiento penal, egresado en la maestría en procedimiento penal, también mediador. En la experiencia laboral ha estado en grandes instituciones públicas como privadas, como coordinador en el Tribunal Electoral de Chimborazo, intendente general de policía de Chimborazo, concejal alterno del Cantón Riobamba, jefe de área del Distrito Centro Oriental del Instituto Ecuatoriano de Desarrollo Agrario, INDA, asesor de la Comisión de Derechos Colectivos y Comunitarios de la Asamblea Nacional, asesor en el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional, director de centros comerciales del Distrito Metropolitano de Quito, asesor legal de la Agencia de Coordinación Distrital del Distrito Metropolitano, así como también representante legal de la consultora jurídica y empresarial Ábalos, director ejecutivo de la Corporación Estrella Verde, gerente de la compañía de Ubivisión, mediador del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Chimborazo, consultor del proyecto de la Ley de Justicia Indígena, facilitador de tierras y comunas, asesor en entidades de economía popular y solidaria. Ha hecho un tipo de trabajos de investigación y conceptualización de premisas para proponer observación al proyecto de la ley de uso y acceso. Es decir, tiene una amplia trayectoria que si yo me pusiera a leer, queridos amigos, creo que perderíamos cuarto de hora de programa y ese no es el objetivo. El objetivo es conocerlo, pero felicitarte también. Y ya iba la primera pregunta, ¿cómo has logrado combinar tu labor personal con la labor académica, con la labor jurídica? Sí, es muy importante el hecho de que la formación que hemos tenido tanto en el ámbito de familiar y la formación que hemos tenido a nivel de la
de las instituciones educativas han aportado mucho para que Pablo Aquilino Ábalos realmente pueda afrontar las distintas vicisitudes que se han venido dando en el trayecto de la vida. Hablemos un poquito de tu familia. Tú vienes de una familia de cuántos hermanos, cuéntanos algo de tus padres, algo, retrocedamos el tiempo cuando de pronto estabas en la escuelita, ¿cómo fue ese? Cuéntanos algo de tu familia. Bueno, a ver, nosotros somos 5 hermanos, 2 mujeres y 3 hombres. Yo soy el último de los hermanos. ¿Ya? Sí. Mi padre Marino Ábalos y mi madre Dora Mercedes Reyes Mejía. ¿Todavía tienes sí. la felicidad de tenerlos a los dos o ya fallecieron? Bueno, mi padre falleció cuando yo trabajaba justamente en la Asamblea Nacional. En ese entonces era asesor del Consejo de Administración Legislativa. Mi padre tuvo un altercado de salud y justo cuando estaba en Quito prácticamente tuvo... Mi madre todavía se encuentra junto a nosotros. Ahora es el momento para mandarle un saludo. ¿Cómo se llama tu madre? Dora Mercedes Reyes Mejía. Pues sí. Doña Mercedes, pues un privilegio haber tenido un hijo con tanta trayectoria profesional, laboral y un hombre de bien, ciudadano, que tengo el gusto de conocerlo. Un saludo. Prosigue. Bueno, mi padre tenía siempre tenía esa vocación por la actividad política. En ese entonces él apoyaba justamente a la organización política del CFP y posteriormente tuve una visita. Más que todo tuvieron una visita a la ciudad de Riobamba y en ese entonces inclusive al patio de mi casa llegó Jaime Roldós Aguilera. Ah, qué bonita, sí. Experiencia. ¿Tú estabas de qué edad en esa época? Debo haber estado dentro de unos 6, 7 años de edad, o sea, era de corta edad. Y de ahí nació justamente el espíritu de ser abogado, porque en mi familia nadie es abogado. Ah, tú eres el único. Sí, en mi familia nadie es abogado. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se acercó, él puso su mano en mi cabeza y él me dijo, tú serás un gran abogado. Y eso me quedó, ¿no? Y luego mi padre escuchaba, y mi hermano también, Carlos, escuchaba los discursos. Pero para que Jaime Roldós de Aguilera estuviera en tu hogar es porque Jaime Roldós tuvo una cercanía muy profunda con tu papá. Sí, y a ver, antes hacían la campaña de puerta a puerta. Así es. Sí, y mi padre era uno de los miembros de la organización política y tuvo la oportunidad de que justamente le entre a saludar y también saludó conmigo. Y de ahí nació el interés de ser abogado. ¿Y tú estudiabas en dónde? Cuéntanos algo de tu preparación académica, colegio, universidad. A ver, en el colegio yo terminé, me gradué en el Colegio Capitán Edmundo Chiriboga. Ahí obtuve el título de bachiller en Ciencias Sociales y en ese entonces el colegio también nos otorgaba un título de Contabilidad, Administración y Estadística. Entonces, como bachiller teníamos dos títulos. Tanto en lo social y en este ámbito de la administración. Ya. Entonces, de ahí, cuando tomas la decisión de decir, papá, voy a seguir lo que me dijo Jaime Roldós, a ser abogado de los tribunales de la República del Ecuador? Bueno, como todo adolescente en ese entonces, siempre teníamos sus inquietudes, ¿no? Aquí en la ciudad de Riobamba no existía la carrera del derecho. Correcto. Y teníamos que viajar a Quito. Los jóvenes teníamos que emigrar. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿Y tú fuiste para dónde? Para Quito. Para Quito. Sí, ahí realicé los estudios y obtuve el primer título de licenciado en Ciencias Públicas y Sociales. Ya, y allá, ¿con quién quién te dio la oportunidad de vivir? Porque ser paisano, irnos a Quito era un problema, buscar dónde vivir, con quién vivir. En tu caso, ¿cómo fue? Bueno, a pesar de que la familia de mi padre vive en Quito, sin embargo, la decisión fue que yo tenga mi propio espacio y prácticamente yo viví solo durante los 6 años de profesionalización. ¿En qué sector estabas viviendo? Alrededor de la universidad. Bueno, lo típico. Sí, alrededor de la universidad, de todos los provincianos. ¿No? Claro que sí. Sí. Todo lo que era la América. Justamente en la América y Asunción, en un tiempo. Cerquita de la 10 de agosto. Todo, sí, ¿no? y
La América y luego Es que para que posteriormente los la América de paisanos Bolívar. no nos perdamos, seguramente nos tenían por ahí, porque de ahícito nomás se cogía, estaba el Parque Elegido, Parque Alameda, Claro. el Seguro Social. De la casa prácticamente me trasladaba a la universidad caminando, sí, porque estaba muy cerca. E inclusive vivía a 2 cuadras de un tiempo en la calle Bolivia y América, que es Correcto. prácticamente 2 Que cuadras de la aquellos, porque yo universidad. también vivía por allá, por eso te hago recuerdo. Ahora, ya una vez que te gradúas de abogado, ¿a los cuánto tiempo tomas la decisión de regresarte a Riobamba? A ver, por las relaciones de mi padre tuve la oportunidad de hacer, en ese tiempo no se hacía prácticas, pero sin embargo mi padre habló para que yo haga prácticas y lo hice en el Congreso Nacional. Oh, qué En ese interesante. entonces era en el despacho de Javier Neira. Sí, uno de los Guayaquileño, diputados guayaquileño. social cristiano. Sí, era mi primera incursión en Y uno en de el los Congreso. grandes abogados. Claro. Y también político de primera clase. Entonces, Muy cercano a León Jueves Cordero. así fue, Claro, así claro fue. que sí. Y eso me hizo vincularme inclusive a la Con organización los de pesados, con los abogados pesados de aquella época. Claro, así fue. Esa porque- experiencia, aunque no lo creas, yo creo que ayudó mucho hasta para ver la manera como actúan ellos, ¿no? De pronto estar rodeado de profesionales de esa altura, creo yo que hasta te habrán enseñado la manera de vestirte, la manera de hablar, de expresarte. A ver, en la universidad teníamos una materia de ontología jurídica. Y el profesor de deontología jurídica era la persona que nos enseñaba pues justamente a hacer el nudo de la corbata, ¿sí? Y nos enseñaba, tanto a hombres y mujeres nos enseñaban a vestirnos. Al punto de que la experiencia era de que como yo como provinciano, ¿qué es lo que hacíamos? Es irnos con una mochilita, ¿no? Pero inclusive el profesor me tomó de ejemplo, me hizo pasar al frente. Así se viste. Sí, y me enseñó cómo tenemos que vestirnos. Qué bueno, sí. interesante. Y tengo una anécdota que yo tenía un terno azul marino, porque nos decían que el terno negro y el terno azul lo que demostraba es formalidad, ¿sí? Y la corbata roja. Y yo me fui con la corbata de mi abuelito, ¿sí? Que era corbata roja floreada, como se debe decir, Ya. ¿sí? Y esas anchas, anchas, y esas claro que anchas. sí. Entonces, para la clase, efectivamente ya tuve el terno. Pero ¿qué sucede? Que las únicas medias que tenía en ese momento eran medias rojas, porque estaba de moda los colores, Claro, colores así intensos. Y no tenía otras medias, que me tuve que poner medias rojas, Ya. pero me bajé el pantalón Para que no se te vea. para que no se me vean las medias. Pero ¿qué sucede? Que cuando yo cruzo las piernas se me ven las medias rojas. Y todo el mundo se rió y el profesor me pasó adelante. Para que digan que así se viste, que así se viste. Y justamente, y ahí me pusieron y me gritaban los compañeros Salvador Dalí. Salvador Dalí, porque Salvador Dalí se ponía medias rojas. Yo no sabía, ¿no? Pero luego investigué y Salvador Dalí estaba con esas medias. Y nos enseñaban de todo. Luego yo tenía mi mochila. Yo tenía una mochila y iba siempre con la mochila. Entonces ya iba con terno, pero con mochila. Como que no cuadraba. Como que no cuadraba. Claro. Nuevamente el profesor me pasa al frente. Claro. Y me hace dar una vuelta y los indica a todos los alumnos que definitivamente ya debemos dejar la mochila y tenemos que buscarnos un portafolio. Claro. Entonces, Correcto. son anécdotas que se iba, y tú tienes toda la razón, nos enseñaron cómo tenemos que... No, y eso es muy importante, porque de veras, y para quienes lo recibíamos de bien, yo me acuerdo que también, tal como no recordarle a la doña Nelly Olivo, el pensionado Olivo, que ella, cuando yo tuve mi primera experiencia laboral de docente, ella de veras que nos enseñaba hasta cuál debería ser la corbata con la que combinaba el terno, nos recomendaba que llevemos griffin en el maletín para limpiar los zapatos. O sea, son cosas positivas, pero no todos lo recibían de esa manera, porque también has de haber tenido tus compañeros que de pronto se molestaban diciendo que por qué se meten en la forma de vestir y todo lo demás, o todos lo recibían con agrado.
Bueno, no había, dentro del grupo de compañeros no teníamos ese inconveniente, pero sí, o sea, en verdad, no sé. O sea, tú eras el modelo del curso. Yo era el modelo del curso. Ahora, para ir avanzando, pues una vez que te gradúas tú, ¿cuál es tu primera oportunidad ya de ejercer la profesión de abogado? Cuando ya obtuve el título de doctor y saqué mi credencial, porque tenemos que, si eso no podemos ejercer. Entonces tuve mi despacho jurídico. Primero realizaba otra actividad, ¿no? Me dedicaba a una actividad netamente de lo que es en el área de la informática, a pesar de que yo nunca había aprendido, pero mi hermano sí tenía los conocimientos, Juan Alberto, y nos pusimos un negocio justamente de actividad informática. De celulares, de computadoras y de cursos de computación. Entonces mi madre Dora Mercedes Reyes, ella me criticaba, me observaba demasiado diciendo ¿Para qué estudiaste tanto para estar en los celulares? Para estar en las computadoras. Entonces ella me decía, no, o sea, tienes que ser abogado. Y ella igual también me decía, tienes que ponerte un terno, tus zapatos tienen que estar limpios. Y cada vez que yo salía de la casa, ella verificaba eso. Qué bien, qué bien. Y bueno, y eso no lo has perdido esa costumbre, porque siempre estás así, de esa manera. Claro. Entonces, me puse el despacho. ¿En dónde? En la calle Pichinchi, Guayaquil, al frente de la Clínica Santa Cecilia. Y ahí seguramente, como dicen los abogados que recién arrancan, no caían ni las moscas. ¿Cómo lograste ya irte haciendo conocer y todo? A ver, tenía una oficina y al frente tenía el negocio de las computadoras. Entonces, como que no tenía coherencia. Se tuvo que cerrar el negocio porque en verdad la clientela como que no tomaba en serio la profesión de abogado. Entonces decidimos justamente totalmente cerrar el negocio y mantenerme con lo poco que quedó. A ver, y venían los clientes. Venían los primeros clientes. ¿El primer caso que te recuerdas que te encargaron, cuál fue? Uno de tránsito. Ya. Fue uno de tránsito. Pero antes de eso quisiera conversar de que venían los clientes y consultaban. Y yo esperaba que me paguen la consulta. Claro. Y nunca pagaban. Por lo tanto, hice un rótulo para que diga que la consulta es pagada. Y sin embargo, que inclusive puse el valor de la consulta, me iban dejando lo que ellos consideraban pertinente. Decían, es que usted es un abogado joven, y me dejaban ahí un poco de dinero. Entonces, posteriormente... ¿Y cuánto era la consulta a propósito? En ese tiempo estaba hablando en una moneda... No debe haber sido sucres, o si era sucres. O sea, ya bueno, el tiempo no ha pasado en vano. Entonces, no ha pasado en vano. Te ves bien. Entonces, bueno, era una cantidad, pero que sí ya después iban dejando. Sí dejaban. Unos cancelaban, otros no cancelaban. Pero más era no cancelaban. Y ahí con este de tránsito, ¿qué tal te fue? ¿Súper bien me vinculé con un sector social netamente evangélico, y por lo tanto uno de los pastores mi hijo me dice, tengo un problema. ¿Qué sucede? Que yo me estaba yendo cerca de la Politécnica, se cruza una señora y le atropello. Wow. Y fallece la señora. Tremendo problema. Te debo contar que definitivamente yo no tenía todavía ni completos los códigos. ¿Sí? O sea, no sabías qué respuesta y qué solución darle. Pero tenía las bastantes ganas de ser abogado, por lo tanto le dije que yo le defiendo. Mi primer caso. Y acepté. Claro. Y la anécdota fue bien fuerte porque definitivamente... ¿Y en qué terminó la situación? ¿Fue detenido? ¿No fue detenido? ¿Qué sucedió? La situación fue grave porque la señora falleció. Claro. Y es lógico que él había huido y dejó la camioneta prácticamente abandonada. Y yo asumí el caso y te soy franco, al inicio no sabía cómo defenderle. Pero sin embargo, ya se iba acercando las investigaciones y estaba todo, hasta que llegamos a una audiencia. Y antes de la audiencia, en verdad, yo consultaba a otros abogados de mayor experiencia. Inclusive buscaba a alguien que me ayude. Lo que hice es comprarme los códigos, comprarme libros adicionales y ponerme a leer.
Yo pensaba que ibas a decir comprarle al juez. O sea, no. No, eso no. Y compré los libros. Eso no hacía todavía. Y aprendí Ya. tránsito. Y unos días antes, realmente que leía y no encontraba un camino para la defensa. Pero luego encuentro un artículo en donde que decía que los peatones también tienen la culpa de la provocación de un accidente de tránsito. ¿Sí? Y ahí Se logró comprobar que la señora también tenía la culpa. cometió negligencia por lo que la persona la atropelló. Sí, porque la señora no cruzó justamente por el paso cebra que se denomina, o por la señalética que se encuentra en el piso, o no cruzó por un puente peatonal, sino cruzó por un lugar que no para ir no era avanzando, apropiado. Pablito. Y después, pues cuando nace el amor, tienes una familia, tienes unos hijos que tuve la oportunidad de ser maestro de ellos, gran padre, ejemplo de padre, siempre estuviste con los muchachos. ¿A qué edad te casaste? Bueno, yo ya me casé ya cuando prácticamente ya estaba en el ejercicio, inclusive iniciando el ejercicio de la profesión. Sí, ahí ya me casé y de ahí tuvimos nuestro primer hijo, se podría decir. Tengo 2 hijos. Tengo 3 hijos. Andrés Sebastián, Daniela Paola. A ella le queríamos poner el nombre de Chenoa, pero no le aceptaron y le pusimos Paola. Y justamente tenemos a Aarón Alexander, que es el tercer hijo, que es el último. Bonito nombre, ¿no? Es árabe. Sí, lo puse, tanto Andrés como Aarón y Daniela son nombres que lo tomé de la Biblia. Correcto. Sí. Entonces... y buenos muchachos, todos profesionales ya. Sí, justamente Andrés, que es Andrés Sebastián, que es el primero, también estudió Derecho, ya está en estos días justamente para ya graduarse. Daniela está en la universidad. Que está justo con nosotros en el estudio en este momento. Sigue los ejemplos de tu padre y de paso tuve la suerte de ser tu docente, buen estudiante, gran muchacho, que Dios te bendiga. Y Daniela que estudia psicología educativa. Sí, y bueno, y Aarón está todavía orgulloso de tus 3 hijos, sí, correcto. Sí. Ahora, para ya ir adentrando un poquito, habíamos puesto en el banner que se puede visualizar desde acá, dice consultora jurídica y empresarial Ábalos, 23 años al servicio de la sociedad. ¿Cuándo se te ocurre poner ya una consultora con todas las de ley, ya con profesionales o quizás solo y ya tomar en serio la carrera de abogado? Cuando egresé yo trataba de trabajar justamente en los consorcios jurídicos de Quito, allá se manejaban bajo consorcios y tenía una afinidad al derecho societario y por lo general los consorcios que se dedicaban o a los abogados que se dedicaban a esta actividad de derecho societario estaban dentro de consorcios. Ahí y prácticamente me interesé por manejar una oficina de esta naturaleza. Yo venía ya con esa mentalidad desde Quito. O sea, de hecho que te sirvió mucho la experiencia de haber estado con grandes profesionales de Quito como para querer fundar acá algo tan serio como una consultora. Sí, nunca le vi a mi profesión como simplemente una actividad económica en base a una situación de ejercicio personal, sino más bien dentro de un ámbito empresarial. Sí, dentro de un ámbito empresarial. Para mí, la consultora o la actividad o el servicio que nosotros otorgamos en Consultora Jurídica Empresarial Ábalos tiene una visión netamente empresarial y es por eso que inclusive tiene su nombre. Es un servicio complementario con varios profesionales en distintas áreas. ¿Dónde fue la primera vez que te colocaste la consultora? ¿En dónde estuviste ubicado en sus inicios? A ver, la primera oficina lo tuve en la calle Guayaquil y Pichincha. Posteriormente arrendé, además de este espacio que yo tenía, arrendé otra oficina en el edificio Janeta. ¿Qué sucede? Que la otra oficina le iba complementando hasta cuando yo decida ya trasladarme allá. ¿Sí? Entonces tenía las 2 oficinas a la vez, tanto en la calle Guayaquil como en el edificio Janeta.
Ya posteriormente, como te había manifestado, tuve que totalmente alejarme de la actividad económica que era el sustento y prácticamente ya solo dedicarme al derecho. Ahora, tú también, ¿cómo nace esa relación? Porque también has estado inmerso en lo que es la política, también ahora eres analista político y de hecho que tuviste que ser político para ahora analizar a los políticos. ¿Cómo nace esa relación también con la política, que tuviste inclusive un cargo muy importante como intendente general de policía, alguna vez fuiste concejal alterno? ¿Cómo conjugaste tu labor profesional con el asunto político? A ver, el título de licenciado en Ciencias Públicas y Sociales justamente es una parte del derecho que te enseña a cómo, cuál es el fin del Estado, cómo está conformado el Estado, cuáles son los sistemas económicos para manejar un Estado. Es netamente esta licenciatura, es la que me vincula totalmente con un interés ya netamente dentro de la política. Si bien es cierto, tenía se podría decir, esa inquietud de haberle conocido a Jaime Roldós Aguilera, que mi padre le gustaba la política, a mi hermano también, Carlos. Sin embargo, el fundamento de esta vocación nace justamente con el estudio que yo tuve y el título otorgado o sea, nunca fue a priori, sino algo que basado en algo contundente, en algo científico, en lo que es la lectura, en lo que es ya analizarlo como una, no profesión, sino con algo que como se debe tomar a la política, con la seriedad del caso. Sí, para poder analizar tienes que tener claro ciertos conceptos como los cuales determinar qué es el Estado, cuáles son los fines del Estado, cómo se administra el Estado. En este caso nosotros tenemos 5 poderes del Estado, qué actividad nomás desempeña cada uno de los poderes. Todo ese contexto se tiene que conocer para poder tener una estructura de lo que se va a decir. ¿Y qué tal la experiencia que también estuviste como asesor de derechos colectivos y comunitarios de la Asamblea Nacional? Muy joven, quizás no con tanta experiencia, pero ya ocupaste una dignidad bastante grande, estar dentro de la Asamblea con grandes políticos. ¿Cómo viviste esa experiencia? ¿De qué manera enriqueció tu quehacer profesional? A ver, la formación fue importante, como había manifestado, pero eso me permitió tener esas experiencias. Y ahí lo que aprendí dentro de esta práctica es la generación de política pública. ¿Cómo se genera una política pública? Tanto dentro del ámbito de la administración del Estado como dentro del ámbito legislativo. Correcto. ¿Sí? Y antes de irnos al corte, pues no se desconecten, porque también quisiera que nuestro invitado nos cuente cómo es que hizo un programa que dio mucho que hablar, el sándwich urbano, junto al actual alcalde del Cantón Riobamba, el arquitecto John Vinuesa. Esa experiencia también quisiera que nos cuentes, pero para que no se levanten, no les contemos hasta volver del corte comercial. Con el auspicio de Automotores Latina Consorcio. Cumple tus sueños. Abogado defensor Pablo Aquilino Ábalos. Grupo Sky. Vive la conexión. Y Fibra Telecom. Siempre conectados. Y volvemos, estamos ya nuevamente en la segunda parte de nuestro programa, en la recta final. Estamos con Pablo Aquilino Ábalos Reyes. Él es el director de consultora jurídica y empresarial Ábalos, nada más y nada menos que 23 años sirviendo a la ciudadanía de Riobamba, de la ciudad, de la provincia de Chimborazo y, por qué no decirlo, del centro del país. Un verdadero gusto estar con nuestro invitado el día de hoy, agradecerle por haber sido nuestro auspiciante en el mes de noviembre que ya pasó, pero hay cosas muy interesantes de conversar con este personaje que ya es personaje, porque de veras que todo el mundo lo conoce. Quisiera que nos cuentes, Pablo, antes de irnos al corte decíamos, también tuviste la experiencia de hacer radio junto al alcalde actual, el arquitecto John Vinuesa.
¿Cómo nació esa idea loca de hacer el sándwich urbano? ¿Cuál era el formato? ¿Cómo nació la idea? En radio me vinculé a través de un amigo que me pidió que hagamos la asociación de locutores de aquí de la ciudad de Riobamba. Y este amigo, Luis Enrique Villa. Ya, Luis Enrique, también un saludo. Ahora uno de los locutores de también, un auspiciante nuestro, Sky Radio. Saludo, Luis. Qué bueno. Sí, con él precisamente me acerqué a uno de los medios de comunicación, a Radio Hola, y se hizo el programa Tour Colegial. Y yo hice el reglamento justamente para este programa. Y era un programa que también tuvo gran acogida de los muchachos, de los colegios. Algún rato conversaba con Luis y decía, ¿por qué dejó esa iniciativa a un lado? Sí, era de reciclaje, en ese entonces era de reciclaje de papel. Posteriormente lo hicimos en Radio Mundial de reciclaje de botellas plásticas. Esto fue hace muchos años, realmente. Eso me fue vinculando al medio de comunicación y tener interés en participar. Había un programa que se llama El Pueblo Habla. Si es que no habla, es de su propio sepulturero, de Tomás Oeleas. Entonces, sí, ahí hicimos el primer programa. ¿Y ahí pero por qué el sándwich urbano? ¿Qué querían expresar ustedes con ese nombre? Antes de ese programa tuvimos un programa que se llamaba del Club Cultural Don Quijote, al cual lo hicimos con unos amigos. Y por eso José de Cervantes siempre observamos que está acompañándote. El que no me abandona en ningún momento. Entonces ahí nació justamente esta vinculación. Ahora del sándwich urbano con el arquitecto John Vinuesa, un amigo con quien compartíamos varias inquietudes, lo diseñamos con el propósito de generar una agenda de que nos permita elaborar una visión de provincia, una visión de ciudad. ¿Qué tiempo estuvo al aire ese programa? Estaba al aire casi como 1 año y medio. Eso lo hicimos. ¿En qué horario era? ¿Qué días? Los días sábados. ¿De qué horas? Había una programación, por lo general a mediodía, sí, que se hacía la programación donde tenía una agenda de invitar a varios personajes netamente del quehacer ciudadano para generar un diálogo. Sí, un diálogo en distintos aspectos de la o sea, como diálogo abierto. Como diálogo abierto. Tengo el gusto de conducir los miércoles. Sí, ese fue el objetivo, crear justamente, hacer un análisis o una síntesis del clima social para poder elaborar una visión de ciudad y una visión de provincia. ¿Y qué pasó? Si los lleva también, ¿qué pasó? ¿Por qué razón dejaron de transmitirlo? Bueno, el programa tenía un concepto que también era posesionar justamente al arquitecto John Vinuesa para que él sea candidato a la alcaldía. A través de este programa se le dio a conocer a la ciudadanía. Entonces, como a través del intercambio de las ideas. Y de hecho que lo logró. Lamentablemente, pues de la noche al siguiente día ya dejó de ser el ganador y ganó el que sabemos, ¿no? ¿Así fue o no? Sí, así fue. Fue exitoso tanto el programa como la carrera política fue exitosa. Y eso fue el inicio. El programa Sándwich Urbano fue el inicio. El nombre de Sándwich Urbano fue en una situación en donde que consideramos de que el sector empresarial tiene sus representantes a través de las cámaras de producción, a través de las cámaras de la pequeña empresa, de la gran empresa. Pero también hay otro sector que tiene representación, como es el sector rural, es el sector indígena, a través de las organizaciones como la CONAIE. Pero en medio de estos dos sectores no existía y no existe hasta la actualidad un sector que es la mayor parte de la población, que son los ingenieros, los arquitectos, los médicos, las personas que sin trabajo, que es el sector. Entonces el programa era dirigido netamente para este sector, el sector más representativo de la población. Qué bien, felicitaciones a ustedes, lo que lo hicieron. Ahora, antes de irnos ya, también ahora de una vez, también creo que continúas un programa también exitoso, tienes los sábados para que la gente te sintonice. ¿De qué se trata el programa que tienes en Tricolor? Bueno, fui invitado hace unos meses justamente por el gerente de Radio Tricolor,
Patricio Guaranga y su padre, Segundo Guaranga, quienes me invitaron a ser parte, a dirigir, a conducir el programa Punto de Encuentro con la Verdad. Es un programa que nace de la misma programación de la radio. Yo simplemente soy el conductor y el que dirijo el programa. Tiene el concepto con el carácter de informativo, de educativo, de análisis y de conclusiones. Eso es lo que hacemos los sábados a partir de las 12 del día a las 2 de la tarde. Correcto. Y ya pues entrando en los últimos detalles, ahora sí cuéntanos, Pablo Aquilino Ábalos Reyes, director de consultora jurídica y empresarial, 23 años. Ustedes están en la actualidad ubicados ¿dónde? Para que la ciudadanía conozca. De hecho que ya la mayoría conocerán dónde estás ubicado, pero sí valdría la pena que tú mismo los digas y cuáles son los servicios profesionales, con qué grupo de especialistas cuentas en la actualidad, para que todos aquellos clientes que quieran confiar su caso jurídico, su caso que guarde relación con el derecho, no podría haber mejor opción que Pablo Aquilino, como ya lo hemos visto, una amplia trayectoria en el campo jurídico, en el campo político, en el campo radial y todo lo demás. Entonces, si quieren conocerte de persona, ¿dónde te deben ubicar? A ver, la consultora jurídica empresarial Ábalos está ubicado en la calle Larrea 2127, entre la calle Guayaquil y 10 de agosto. Está en el edificio Tapia Ortiz, en el 3er piso. Para más directamente, frente a la Vienesa. Frente a la panadería de la Vienesa. Frente a la Vienesa, portón grande, segundo piso. Segundos, ¿no? Sí, segundo piso. Ahí ustedes van a encontrar unas oficinas bastante cómodas, amplias, modernas, un personal de primera. Y eso no lo digo porque estás tú acá, pero de veras que yo he sentido una familiaridad, cómo les reciben ustedes a sus clientes. Hay una muchachita que también creo que es abogada, con qué cariño les reciben, con qué respeto. Los otros profesionales de igual manera, pero tú mejor cuéntanos quiénes son ellos, qué especialistas, en qué áreas son. Bueno, mire, lo que hemos dialogado todo ha sido un complemento, porque inclusive la formación, la experiencia en las instituciones públicas, inclusive en la radio, nos ha permitido justamente conocer más de nuestros clientes. O sea, tener una estrategia para conocer más a nuestros clientes, ¿sí? Entonces, sí, somos un equipo que el derecho es muy amplio, existen muchas áreas, tenemos el derecho societario, el derecho civil, el derecho penal, ¿sí? El derecho aduanero, el derecho administrativo, el derecho laboral, son muchas áreas. Entonces, no puede saber todo un abogado. Correcto, y eso es lo que es una pena decirlo, pero sí hay abogados que tienen su consultorio y es el todólogo, es decir, que sabe, y no creo que debe ser así. Bien tomado en consideración lo que tú dices, especialista en cada rama. Por ejemplo, tú, para empezar, ¿cuál es tu fuerte? Sí, en el ámbito civil es parte de mi vocación. Si bien es cierto, tengo una especialidad en derecho procesal penal. Sin embargo, para que la gente conozca. Sin embargo, en civil estamos netamente dentro del ámbito de lo que es, se podría decir, en el ámbito de regularización de la propiedad, ¿sí? Si es que alguna persona no ha obtenido su título de propiedad de la tierra, nosotros a través de un trámite administrativo o un trámite judicial, dependiendo de las circunstancias, sí, de posesiones efectivas o aceptación de la herencia, que se denomina, prescripción adquisitiva de dominio, conflictos de posesión de la tierra, que es una acción reivindicatoria para recuperar la posesión, la partición, cuando los bienes están en una circunstancia de proindivisión por herederos, justamente para que cada uno reciba lo que le corresponda. Entonces, en lo que es contratos, más que todo contratos, ¿no? Nulidad de contratos de compra-venta, porque posiblemente existen circunstancias de carácter inconstitucional o ilegal que le genere esas nulidades. Por lo general siempre existen promesas de compra-venta que no se cumplen y la resolución de los contratos es muy importante. Son áreas que nosotros lo manejamos en nuestra consultora. Es bien amplio. Es parte de la consultora el abogado Luis Vinicio Casco, que es mi compañero.
Él se dedica exclusivamente, estamos dentro de un área de coactiva Y o de excelente cobranzas. profesional también, saludo Luis, que de veras hace un buen equipo de trabajo. ¿A qué más se dedica él? Sí, entonces, de igual manera, digamos, la área en la cual específicamente él maneja es netamente el área, se podría decir, de los títulos valores. Títulos valores como letras de cambio, pagaré, cheques, ¿sí? Y que están regulados por el Código Orgánico Monetario, por el Código de Comercio, de igual manera por la normativa, la ley de cheques. Toda esta área está en base a esta estructura legal. Correcto. ¿Sí? ¿Quién más? Que ya estamos con el tiempo encima. ¿Quién más? Sí, está nuestra compañera Carla, que está dentro del ámbito de la familia. Sí, todo lo que es familia, violencia interfamiliar, todo lo Divorcio, que es alimentos, alimentos. lo que es divorcios, alimentos, esos aspectos, todo lo que es familia. Carlita Jitimbay, que realmente es una profesional joven, se le ha direccionado para este ámbito, a pesar que ella también tiene otras destrezas, ¿no? Tiene su vocación hacia el ámbito penal. ¿También ustedes están Sí. dispuestos a recibir cualquier caso? En el ámbito penal nosotros tenemos una alianza estratégica con un profesional como es el doctor José Jara Vázquez, ¿sí? Que manejamos dos áreas con él, tanto en el área administrativa como en el área penal, que el área administrativa también es una de las áreas de las cuales lo manejo, ¿no? En todo lo que es conflictos de... ¿Laboral también? En el ámbito laboral, de igual manera, Por ejemplo, despidos. Sí, en el ámbito laboral más manejamos en el ámbito netamente administrativo. Los conflictos que tienen los servidores con sus empleadores, que son las instituciones públicas, ¿sí? Y ante la autoridad del contencioso administrativo, que no hay aquí en la ciudad de Riobamba, lo hay en la provincia de Tungurahua y en otras provincias. Es un área que lo manejamos también. Que es el área administrativa, la asesoría en el ámbito administrativo, que es la gestión pública, justamente por el título y por la experiencia que hemos tenido. Pero en el ámbito penal, exclusivamente, tenemos esta alianza estratégica justamente con el doctor José Jara Vázquez, que tiene una especialidad inclusive en lo que es una maestría en contratación pública y tiene su experiencia en el ámbito de la ley de minas. Sí, todo lo que es autorización lo realiza el doctor José Jara. Y ahora sí, tranquilamente pueden ir, no hay que pagar por la consulta. Bueno, sí hay que pagar por la consulta, más que todo cuando son situaciones netamente de especialidad. En verdad es como un médico, ¿no? Es como un médico, le damos tiempo a la persona. Pero en otros consultorios dice consulta gratuita. Pero en estas circunstancias no es. Habrá casos. Hay casos que sí, que realmente no cobramos la consulta, pero en la mayor parte sí podemos ir. Yo creo que sí. Yo creo que sí, así mismo como dices tú, como un médico, ¿no? Si de pronto ves una persona vulnerable que no tiene, que uno se puede sentir que de veras necesita, ¿por qué no ayudarlo? Y ustedes también como profesionales, ¿por qué no ofrecer, si Dios nos dio alguna cualidad, también hay que ser solidarios, ¿no? Y habrá casos específicos que ustedes, más allá de sus honorarios, pensarán en el campo social. Entonces, sí, tenemos un área que se dedica justamente a lo que nosotros decimos contacto con la sociedad. Inclusive somos parte de una fundación y a través de esta generamos justamente este contacto y esta ayuda hacia la sociedad. Tenemos una filosofía, tenemos un eslogan, se puede decir. ¿Cuál es? Y justamente está en base a los honorarios, que nosotros no cobramos por sostener un juicio durante 1 año, 2 años, 3 años, no. Nosotros justamente nos hacemos merecedores de los honorarios porque nosotros buscamos la solución del conflicto. Y lo más pronto. La solución del conflicto puede darse a través de varias circunstancias, mediante una vida netamente extrajudicial o judicial, e inclusive tenemos una alianza con centros de mediación en los cuales los conflictos lo podemos solucionar conforme lo que dice la Constitución.
dialogando, ¿sí? El artículo 190 y se de la ahorra Constitución dinero y nos habla. tiempo, porque no es lo mismo un juicio que un centro de mediación con el diálogo, la tarifa menor y todo lo demás. Así es, más que todo es el tiempo, porque muchas veces los clientes vienen y dicen, mire, yo tengo este conflicto ya mucho tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, hasta tienen 10 años. Es que como tú dices, como un médico, ¿no? A él no le interesa curarle, lo que le interesa es calmar los síntomas para que siga viniendo, pues, ¿no? O sea, yo creo que quien lo piensa de esa manera, obviamente, que es antiético, inmoral, pero qué bueno lo que tú dices, que la misión de ustedes es soluciones rápidas. Sí, es la solución del conflicto. Entonces buscamos los mecanismos. La última instancia es la vía judicial. O sea, primero agotamos todas las instancias en las cuales podamos solucionar de mutuo acuerdo los conflictos, pero hay conflictos que ya no son solucionables y necesariamente tenemos que acudir a la vía judicial. ¿Sí? Y prácticamente el mismo honorario corresponde al conflicto de acuerdo a la gravedad que exista. Qué grato sinceramente conversar contigo en esta mañana, y lo que es más importante es saber que nosotros contamos con profesionales de primera línea en consultora jurídica y empresarial Ábalos. No duden en ir. O sea, ustedes ven un ser humano con trayectoria y aparte de eso muy preparado. Frente a la Vienesa, como que se compran ahí mismo las palanquetas, van al frente, suben al segundo piso, cualquier consulta, está el abogado Pablo Aquilino Ábalos, el amigo defensor, también creo que te llaman, ¿no? El abogado defensor. El abogado defensor. Sí. ¿Y por qué te ubican así o por qué te han dicho así? Bueno, porque muchas veces los clientes vienen y dicen, vengo en busca del abogado, ¿sí? Del abogado que nos defienda. ¿Sí? Otros vienen y dicen, busco al defensor. Entonces utilizamos las dos palabras. ¿Y danos una primicia? ¿Y tu hijo mayor Andrés se va a unir a Consultora Ábalos? Bueno, por lo pronto él tiene una visión, tiene un plan, un proyecto que lo tiene que seguir cumpliendo, y claro, una aspiración. El hecho de que yo regresé a la ciudad de Riobamba es con ese propósito, de inclusive aportarle con esta empresa que tenemos, que posiblemente... Y con tus conocimientos, que es más valioso, la experiencia y todo, ¿no? Sí, entonces por lo pronto él tiene su expectativa de irse formando. Y bueno, los muchachos, estudios. Ahora hay que dejarlos libres, ¿no? Que ellos sean los que escojan lo mejor para ellos. Pero sí ayuda. Siempre y cuando enmarcados en lo que nos han enseñado a nosotros, ¿no? Nuestros padres, en valores, en principios, en hacer hombres de bien, en no hacer daño a nadie. Yo creo que eso ha sido uno de los ejemplos que nos han dado nuestros antepasados. Palabras finales, Pablito, antes de cerrar este espacio de Agenda Empresarial. Bueno, decirle a la ciudadanía de la provincia de Chimborazo, y no solo a la provincia de Chimborazo, sino a toda la ciudadanía del centro de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, e inclusive de las otras ciudades del país, ya que uno de la mayor parte de clientela que tiene Consultora Ábalos, además de los ciudadanos de aquí de la provincia de Chimborazo, es de otras provincias. Por lo general nuestros clientes están en Quito, están en Guayaquil, están en Cuenca, están en el Azuay. Nosotros ofrecemos el servicio a nivel nacional. Entonces, sí, esa es la oportunidad que nosotros tenemos de poderles servir en las distintas instancias, tanto en la ¿De pronto no han pensado abrir alguna consultora en otra ciudad? Bueno, sí, en la ciudad de Quito, justamente con nuestros aliados que tenemos correcto, de la consultora, sí, manejamos esa posibilidad. De poder dar el servicio no solo en la primera instancia, sino inclusive en la segunda instancia, como saben decir, las apelaciones, y en la tercera instancia, que es en el ámbito de la casación ante la Corte Nacional de Justicia. ¿Sí? Ahí el trabajo lo hacemos en conjunto con nuestros abogados aliados, bueno, ya que es una especialidad en el ámbito de la casación, que es una revisión de la sentencia, y eso se tenía que hacer una auditoría total de la sentencia para lograr encontrar
alguna razón, algún argumento para poder nosotros hacer que una sentencia que ya ha sido positiva o negativa prácticamente se revierta en el ámbito de la justicia. No necesariamente es que todo sea absuelto, sino que las autoridades emitan a través de la sentencia lo que corresponde, lo justo para las partes. Palabras finales, Pablito. Las palabras finales debo invitarles a todos ustedes a que sean parte de esta consultora. Estamos prestos para resolver algunas inquietudes que ustedes lo tengan. Si es que lo hacen en el trayecto de este mes, gracias a Diario Los Andes, inclusive podríamos decir que podríamos hacer las consultas no gratuitas, pero sí podríamos hacer por lo menos disminuyendo el valor o el rubro que comúnmente nosotros cobramos. Correcto. Por consulta. Ahí están para los miles de seguidores que nosotros tenemos. Vaya en nombre de Diario Los Andes, diálogo abierto, y ahí podemos tener todo tipo de que nos aclaren muchas inquietudes, muchos problemas legales que podamos tener. Nadie está exento de nadie. Algún rato necesitaremos un abogado, y qué mejor que sea nuestro amigo, el defensor Pablo Aquilino Ábalos. No nos queda más que agradecerles, queridos amigos, gracias a ustedes, que ya estamos en este mes de Navidad. Pues igual tener que agradecerles por esa sintonía que hemos tenido durante todo el año 2023, así como también tu programa, me imagino que estarán rompiendo rating los días sábados. Nosotros cada miércoles en Diálogo Abierto y Agenda Empresarial, quien les habla, Marcelo Bastidas, en la producción, que Antonio, somos tan solo dos seres que nos gusta hacer lo que hacemos, pero llegamos a vuestros hogares con la nitidez y la claridad de siempre. Dios los bendiga, precioso fin de semana, y nos volveremos a ver miércoles con un tema muy interesante en Diálogo Abierto. Chao, chao. Pablito, alzamos la mano y nos despedimos. Con el auspicio de Automotores Latina Consorcio. Cumple tus sueños. Abogado defensor Pablo Aquilino Ábalos. Grupo Sky. Vive la conexión. Y Fibra Telecom. Siempre conectados.